Dejé que mi hermano me apuñalara por la espalda en esa sala de juntas, riendo mientras firmaba el papel que me robaba todo. Pero en el último segundo, antes de que la tinta se secara, cambié una sola línea, la patente seguía siendo mía. Y entonces, el mundo que él había construido sobre mi ruina se derrumbó como un castillo de naipes en llamas. Aquella traición no solo destruyó su imperio, me convirtió en el fantasma que lo perseguiría hasta el infierno. El sol se filtraba a través de las persianas rotas de mi apartamento en el barrio de Salamanca, Madrid, como cuchillos dorados que cortaban el aire viciado. Había pasado 3 días sin dormir, con el sabor metálico de la bilis en la garganta, repasando cada palabra de esa maldita reunión. Mi hermano, Javier, el Golden Boy de la familia, el que siempre había sido el favorito de mi padre, el que se pavoneaba con su traje Armani como si el mundo le debiera pleitesía. Él, que había sido mi sombra en la infancia, mi cómplice en las locuras de la adolescencia, mi socio en este sueño loco de inventar algo que cambiara el mundo. Y ahora, él era el verdugo. Todo empezó con la patente. La había patentado a mi nombre 2 años atrás, después de noches interminables en el garaje de nuestra casa familiar en las afueras de Toledo. Era un algoritmo para baterías de litio que revolucionaría la energía renovable, más eficiente, más barato, capaz de almacenar el sol como si fuera un avaro guardando monedas. Lo llamé Sol Eterno. Javier lo vio como oro puro. Hermano, esto nos hará millonarios, me dijo una noche, con esa sonrisa suya que siempre ocultaba algo afilado. Yo, el tonto idealista, le creí. Le di el 40% de la compañía que montamos juntos, Econova, porque la sangre es más espesa que el agua. No, qué iluso. Pero la ambición de Javier era un cáncer. Cuando las ofertas empezaron a llover de gigantes como Iberdrola y hasta un fondo chino, él vio la oportunidad de venderlo todo sin mí. Es por el bien de la familia, me susurró al oído en el ascensor del edificio de oficinas en Gran Vía. Su aliento olía a colonia cara y traición. Organizó la reunión a mis espaldas, invitando a inversores que yo ni conocía. Y allí, en esa sala con vistas a la Puerta del Sol, me presentó el trato. Yo firmaba la cesión de la patente a la nueva sociedad que él controlaba. Y a cambio, recibía un mísero 5% de las acciones diluidas. Es justo, Raúl. Tú eres el inventor, pero yo soy el que cierra los negocios. Mis manos temblaban sobre la mesa de caoba mientras leía el contrato. El abogado, un tipo con gafas de montura dorada que Javier había traído de su bufete en Barcelona, carraspeaba nervioso. Firma, Raúl. Es el futuro. El futuro. Mi futuro se evaporaba en esa hoja de papel. Pensé en mi esposa, Elena, embarazada de nuestro primer hijo, esperando en casa con esa sonrisa que iluminaba incluso los días grises de invierno madrileño. Pensé en mi padre, que había muerto 2 años antes, murmurando que Javier siempre sería el fuerte de la familia. Y entonces, en un arrebato de rabia fría, lo hice. Firmé. Pero no como ellos esperaban. Dejé que aceptaran el trato, pero mantuve la patente a su nombre. Una coma, un guión mal puesto, y el mundo cambió. El abogado no lo vio hasta que era tarde. Javier, eufórico, ya brindaba con champán Moet. A la nueva era, hermanos. Yo sonreí, bebiendo sorbos imaginarios de veneno. Esa noche, solo en el coche de vuelta a casa, lloré como un niño. No por la pérdida, eso vendría después, sino por el fin de la inocencia. Mi hermano ya no era sangre, era un enemigo. Los días siguientes fueron un torbellino de euforia falsa. Javier me llamó desde su ático en Chamberí. Raúl, hemos cerrado con los chinos. 1.000 millones en el horizonte. Tú serás rico, te lo prometo. Yo fingía entusiasmo.
mientras en mi estudio revisaba los archivos de la Oficina de Patentes y Marcas. La patente seguía intacta, bajo mi nombre. El contrato que firmé cedía solo los derechos de explotación temporal, no la propiedad intelectual. Un error deliberado que planté como una mina. Javier, en su prisa por la gloria, no había revisado las cláusulas finas. El twist estaba servido. Pero la venganza no es un juego limpio, te corroe desde dentro. Elena notó el cambio en mí esa misma noche. Estás pálido, amor. ¿Qué pasó en esa reunión? La abracé, sintiendo la curva de su vientre contra mi pecho, y le mentí por primera vez. Nada, solo cansancio. Pero ella, con esa intuición de las mujeres que ven a través de las máscaras, insistió. Elena era mi ancla, maestra de literatura en un instituto de lavapiés, con ojos verdes que recordaban los olivares de Andalucía, donde nos conocimos en una feria de libros. Ella me había salvado de la depresión después de la muerte de mi madre, cuando Javier se fue a estudiar a la Complutense y me dejó solo con el peso de la granja familiar. La familia es lo que elegimos, me decía siempre. Ironía cruel, ahora. Mi elección era destruir la mía. La noticia explotó una semana después. Los inversores chinos llegaron a Madrid, aterrizando en Barajas con séquito y maletines llenos de promesas. La rueda de prensa en el Hotel Ritz fue un circo, flashes, micrófonos, Javier en el podio con su corbata roja como una bandera de victoria. Econova presenta Sol Eterno, la patente que iluminará el mundo. Yo estaba en la primera fila, aplaudiendo como un idiota. Pero cuando el CEO chino pidió ver los documentos de propiedad, el abogado palideció. ¡Hay! Un problema. La patente está registrada a nombre de Raúl Vargas. Silencio. Luego, el caos. Javier me miró como si yo fuera un fantasma. ¿Qué has hecho, cabrón? Corrí de la sala, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de Semana Santa. Afuera, la lluvia de diciembre azotaba la plaza de Cibeles, convirtiendo las calles en ríos de asfalto negro. Me metí en un taxi hacia casa, pero no pude contenerme, llamé a Javier. Lo siento, hermano. Pero tú empezaste esto. Su voz al otro lado era un rugido, me has jodido. Todo se ha ido al carajo por tu egoísmo. Egoísmo. La palabra me quemó. ¿Y qué era lo que él había hecho? Robarme el alma de mi creación, el sudor de mis noches, para engordar su cuenta en el banco suizo. Esa noche, Elena me encontró hecho un ovillo en el sofá, con el contrato arrugado en la mano. Raúl, háblame. Esto no es solo negocio, es algo más oscuro. Le conté todo, las lágrimas mezclándose con la confesión. Ella escuchó en silencio, su mano en mi rodilla, pero vi el miedo en sus ojos. Has jugado con fuego. Javier no perdona. Tenía razón. Al día siguiente, mi teléfono explotó con mensajes, abogados, inversores furiosos. Y Javier, nos vemos en el infierno. Raúl. Pero primero, te arruinaré en la tierra. La guerra había empezado. Javier movió sus piezas con la precisión de un torero en la plaza de toros. Demandas por fraude. Filtraciones a la prensa que me pintaban como un loco resentido. El diario El País publicó una nota, hermano traiciona a hermano en escándalo de patentes verdes. Mi reputación, construida con años de conferencias en la Universidad Politécnica, se evaporó como humo. Perdió clientes, amigos que me evitaban en las tertulias de los cafés de Malasaña. Elena, presionada por su familia en Sevilla, ese hombre te arrastra al abismo. Empezó a distanciarse. Necesito espacio, Raúl. Por el bebé. ¿El aislamiento fue mi maestro? Me mudé temporalmente a un piso cutre en Usera, rodeado de inmigrantes chinos y el olor a fideos fritos, donde nadie me conocía. Allí,
En la penumbra de una bombilla desnuda, tracé mi plan final. No bastaba con la patente, necesitaba que Javier sintiera la pérdida en las entrañas. Investigué su vida, la amante en Barcelona, una modelo que financiaba con dinero de Econova, las deudas ocultas de su divorcio anterior, el yate que alquilaba en la Costa Brava para impresionar a inversores. Todo era frágil, como su orgullo. El primer golpe fue sutil, vendí los derechos exclusivos de Sol Eterno a una startup andaluza, liderada por un viejo amigo de la universidad que odiaba a Javier desde los tiempos de la mili. Ellos lo licenciarían gratis a ONGs ambientales, convirtiendo mi invención en un bien público. Javier se enteró por un tuit viral, Sol Eterno para todos. Su valor comercial se desplomó a cero. Llamó histérico, eres un monstruo, has matado nuestro sueño. Nuestro sueño, repetí, riendo amargamente. Era mío, Javier. Tú solo lo violaste. Pero el precio de la venganza es la soledad. Sueños me despertaban sudando, visiones de mi padre, con su bastón de olivo, negando la cabeza. La sangre no se lava con sangre, hijo. Elena me dejó una nota, no puedo criar a un niño en este odio. Adiós. El parto fue solo, en un hospital público de Toledo, donde sostuve a mi hija, Lucía, con manos temblorosas. Sus ojos, verdes como los de su madre, me miraron acusadores. ¿Qué legado le dejaba? Un padre roto por el rencor. El clímax llegó en la Nochebuena, en la casa familiar de Toledo. Javier irrumpió como un toro enfurecido, ebrio de coñac y rabia. Firma la cesión total o te mato. La nieve caía afuera, cubriendo los viñedos como un sudario blanco. Lucía dormía en su cuna, ajena al infierno. Nos enzarzamos en el salón, donde fotos de infancia nos miraban desde las paredes. Tú me traicionaste primero, grité, empujándolo contra la chimenea. Sus puños llovieron sobre mí, abriendo surcos en mi piel, pero yo no cedí. En el forcejeo, el contrato original cayó al fuego. Las llamas devoraron las palabras que nos habían unido y separado. Entonces, el twist, Javier se derrumbó, sollozando. No fue por dinero, Raúl. Fue por papá. Él siempre dijo que tú eras el débil, que yo tenía que protegerte. Pero cuando vi la oferta, quise probar que podía solo. Mentira o verdad, no importaba. En ese momento, vi al niño que compartía mis juguetes, no al monstruo. Pero era tarde. La policía llegó, alertada por un vecino, y lo arrestaron por agresión. Yo, con la cara ensangrentada, declaré la verdad, la traición, la patente, el odio. El juicio fue un circo mediático, Javier perdió todo casa, yate, reputación. Terminó en una celda de Soto del Real, escribiéndome cartas de arrepentimiento que quemé sin leer. Heredé las ruinas de Econova, pero no los reconstruí. En cambio, dediqué Sol Eterno a causas perdidas, comunidades rurales en Extremadura sin luz, escuelas en barrios marginales de Madrid. Lucía creció con historias de su tío, no como villano, sino como lección. Elena volvió años después, frágil, pidiendo perdón por Weir. La perdoné, porque el odio me había enseñado la fragilidad del amor. Pero en las noches quietas, cuando Madrid duerme bajo un cielo estrellado, siento el vacío. La venganza fue justa, pero me dejó hueco. Dejé que aceptaran el trato. Mantuve la patente, y sorprendí a todos, incluyéndome a mí mismo. Ahora, soy libre. ¿Pero a qué precio? El sol eterno brilla. Pero mi sombra es eterna. El eco de la risa de Javier aún resonaba en mis oídos cuando salí de la sala de juntas. Madrid bullía abajo. Un hormiguero de transeúntes apresurados bajo el cielo plomizo de noviembre. Pero yo me sentía como si flotara fuera de mi cuerpo. La Puerta del Sol, con su reloj que marcaba las horas como un verdugo, parecía burlarse de mí.
¿Cuánto tiempo había invertido en Sol Eterno? 3 años de ecuaciones garabateadas en servilletas de bares de tapas. Prototipos que explotaban en el garaje dejando olor a plástico quemado. Noches en vela con café solo y el zumbido del ordenador como única compañía. Y todo para que mi propio hermano lo convirtiera en su escalera al Olimpo. Regresé a casa en el metro, apretujado entre oficinistas con maletines y turistas con mochilas. El contrato quemándome en el bolsillo interior de la chaqueta. Elena me esperaba en la cocina de nuestro piso en Chamberí, removiendo una paella con ese aire despreocupado que siempre me calmaba. Cariño, ¿cómo fue? ¿Firmasteis el gran trato? Su voz era un bálsamo, pero al verla con el delantal floreado y el vientre redondeado por el embarazo, la culpa me ahogó. ¿Cómo contarle que acababa de regalar nuestro futuro por un puñado de promesas vacías? Me senté a la mesa, fingiendo normalidad, y le conté una versión edulcorada. Sí, todo bien. Los chinos están interesados. Pronto seremos ricos. Ella rió, sirviéndome un plato humeante de arroz con conejo y azafrán, y me besó en la frente. Sabía que lo lograrías. Eres el genio de la familia. Genio. La palabra me dolió como una espina. Si tan solo supiera que el genio era solo un peón en el tablero de Javier. Aquella noche, mientras Elena dormía acurrucada contra mí, me levanté y me encerré en el estudio. La pantalla del ordenador parpadeaba con los archivos de la patente, fórmulas matemáticas que bailaban como fantasmas. Llamé a mi contacto en la oficina de patentes. Un burócrata andaluz llamado Paco que me debía un favor de los tiempos de la universidad. Raúl, ¿qué mosca te pica a estas horas? Le expliqué el error en el contrato, la coma que salvaba la propiedad intelectual. Paco silbó. Chico, eso es dinamita. Si Javier no lo ve, tienes la sartén por el mengo. Colgué, el corazón acelerado, y borré el historial de llamadas. El primer paso de la venganza estaba dado, pero ya sentía el veneno extendiéndose por mis venas. Los días siguientes fueron una danza macabra de fingimientos. Javier me inundaba de mensajes, fotos de reuniones en hoteles de lujo, enlaces a artículos sobre el boom de las energías verdes en España. Prepárate, hermanito. El lunes volamos a Pekín. Yo respondía con emojis sonrientes, mientras en secreto contactaba a abogados independientes en Barcelona. Necesito saber si puedo revocar la cesión. Les decía por email cifrado. Sus respuestas eran unánimes, sí, si la patente no se transfirió explícitamente. El nudo en mi estómago se apretaba. ¿Y si Javier lo descubría antes? ¿Y si perdía a Elena en el proceso? La primera grieta apareció en una cena familiar en Toledo. Mi madre, viuda desde hacía 5 años, había insistido en reunirse para celebrar el éxito de los chicos. La casa olía a guiso de cordero y a recuerdos, la mesa de roble donde padre nos enseñaba a jugar al dominó, las paredes adornadas con fotos de Javier levantando trofeos de fútbol y yo con mi primer microscopio. Javier llegó tarde, como siempre, con una botella de Rioja y esa sonrisa de depredador. Mamá, prepárate para ser abuela de millonarios. Besó sus mejillas arrugadas y me dio una palmada en la espalda que dolía más de lo que parecía casual. Elena, radiante con un vestido suelto que acentuaba su embarazo, charlaba animadamente sobre nombres para el bebé. Si es niña, Lucía, como la santa. Javier la miró con esa intensidad que siempre me ponía los pelos de punta. ¿Y si es niño? Javier Jr., claro. Risas forzadas. Bajo la mesa, mi pie tamborileaba nervioso. Cuando mamá se excusó para servir el postre, Javier se inclinó hacia mí. Oye, Raúl, sobre el contrato. El abogado dice que todo está en orden. Pero si tienes dudas, firma esto. Sacó un anexo, una hoja extra que transfería la patente definitivamente.
Mis manos sudaban. Déjame leerlo. Él frunció el ceño, pero lo dejé sobre la mesa. Mañana, hermano. Hoy celebremos. Esa noche, en el cuarto de invitados. No pegué ojo. Elena roncaba suavemente a mi lado, pero mi mente era un torbellino. Firmar sería el fin de la traición, pero también de mi orgullo. En cambio, rasgué el anexo en pedazos diminutos y los tiré por la ventana, viendo cómo la brisa otoñal los llevaba como confeti maldito. Al amanecer, Javier me encontró en la cocina, pálido. ¿Viste el periódico? Los chinos retrasan la firma por cuestiones técnicas. Su voz temblaba de ira contenida. Yo sorbí mi café, impasible. Paciencia, Javier. Todo saldrá bien. Pero nada salía bien. 2 días después, el escándalo estalló. Un email anónimo enviado por mí desde una cuenta falsa llegó a los inversores, extractos del contrato mostrando la cláusula ambigua. El CEO chino canceló el vuelo. Javier me llamó a las 3 de la mañana. ¿Eres tú? Dime que no fuiste tú. Hijo de puta. Negué, pero su risa histérica me heló la sangre. Si caes, te arrastro conmigo. Prepárate para la guerra. La guerra empezó con una demanda. Papeles legales lloviendo en mi buzón. Acusaciones de sabotaje. Elena, al leerlos, se derrumbó en lágrimas. Raúl, ¿qué has hecho? Mi familia en Sevilla ya murmura. Dicen que eres un perdedor. Sus palabras fueron dagas. La abracé, jurando que lo arreglaría. Pero en mi interior, el odio crecía como hiedra venenosa. Vendí el coche para pagar al abogado. Comí sobras de restaurantes chinos en Usera. Y planeé el siguiente movimiento, filtrar las deudas ocultas de Javier a la prensa. Un amigo periodista en El Mundo mordió el anzuelo. Escándalo en Econova, deudas millonarias del CEO. Javier contraatacó rápido. Visitó a mamá, llenándole la cabeza de mentiras. Raúl está celoso. Mamá. Siempre lo ha estado. Ella me llamó llorando, hijo, ¿por qué os odiáis así? Vuestra padre se revolvería en la tumba. Culpa y rabia se mezclaron en mi pecho. Pero no paré. La patente era mi espada, y la blandiría hasta el final. Elena me dejó esa semana. No puedo con esto. El bebé nace en paz o no nace contigo. Su maleta rodando por el pasillo fue el sonido más solitario del mundo. Solo, en el piso vacío, acuné la ecografía de Lucía como un talismán. Por ti, pequeña. Por un mundo sin traidores. El primer archivo termina aquí, con la semilla de la venganza plantada, pero las raíces ya ahogando mi alma. Madrid, esa bestia insomne, se convirtió en mi laberinto. Me mudé a un cuchitril en Lavapiés, donde las paredes rezumaban humedad y los vecinos gritaban en árabe a medianoche. El alquiler era una miseria, pagado con los restos de mi cuenta corriente, pero el anonimato era oro. Nadie me reconocía en los mercados de la plaza de Antón Martín, donde compraba naranjas magrebíes y pan de pita para disimular mi soledad. Javier, en cambio, seguía en su ático de Salamanca, rodeado de lujos que se desmoronaban como un flan mal cuajado. La demanda judicial fue el primer round formal. Me citaron en los juzgados de la Plaza de Castilla, un monolito gris que olía a burocracia y desesperación. Mi abogado, un tipo flaco llamado Miguel con corbata torcida, me advirtió: Javier tiene al mejor bufete de Barcelona. Alegan fraude contractual. Si pierdes, adiós patente y hola ruina. Entré en la sala con el estómago revuelto, viendo a Javier al otro lado, impecable en su traje, flanqueado por 2 tiburones legales. Nuestras miradas se cruzaron, la suya, un pozo de odio, la mía, un espejo de lo mismo. El juez, una mujer de 60 con gafas de media luna, escuchó los argumentos. El abogado de Javier pintó un retrato idílico.
el señor Vargas Jr. actuó de buena fe. Su hermano, movido por envidia, manipuló documentos. Yo testifiqué. Voz firme pese al temblor interno, la patente es mía desde el día 1. Javier me presionó para firmar algo que no leí bien. Fue su ambición, no mi envidia. Javier mintió bajo juramento, Raúl siempre ha sido inestable. Después de la muerte de padre, se volvió paranoico. Paranoico. La palabra me hizo apretar los puños. Inestable yo, que construyó un imperio de ceros y unos mientras él jugaba al golf con inversores. El veredicto llegó semanas después, la patente se mantenía en mi nombre, pero con una orden de compensación por daños emocionales. Javier apeló, pero el daño estaba hecho. Su reputación sangraba en los titulares, guerra fraternal por el sol eterno. Perdió contratos menores, y su amante, la tal Carla, una rubia oxigenada de 25, lo dejó por un futbolista del Real Madrid. Karma. Dulce karma. Pero la victoria era pírrica. Solo en mi piso, con el eco de los pasos de los vecinos arriba, me hundí en la depresión. Llamadas a Elena iban al buzón, por favor. Contesta. Lucía te necesita. Ella respondió una vez. Voz quebrada, Raúl. Mi terapeuta dice que esto es tóxico. Has elegido la venganza sobre nosotros. Colgó, y yo estrellé el teléfono contra la pared, viendo grietas multiplicarse como mis fracturas internas. Para sobrevivir, me reinventé. Contacté a esa startup en Sevilla, Terra Verde, liderada por Antonio, un ingeniero con barba desaliñada y ojos de quien ha visto demasiadas quiebras. Raúl, legendario. ¿Qué te trae por aquí? Le conté la historia en un bar de Triana, con flamenco de fondo y jerez en las copas. Quiero licenciar Sol Eterno gratis a proyectos sociales. Nada de corporaciones. Antonio sonrió, alzando su vaso. Eso es poesía, amigo. Contigo. El lanzamiento fue un evento modesto en la feria de abril, pero viral. Fotos de paneles solares en aldeas de Jaén sin luz, niños en escuelas de Córdoba cargando tablets con mi batería. Javier lo vio en las noticias, y me llamó desde un número bloqueado, eres un suicida. ¿Sabes cuánto valía eso? Me has robado la vida. No, Javier. Tú me la robaste a mí, respondí, colgando con el corazón latiendo fuerte. Pero el triunfo duró poco. Esa noche, soñé con padre, la venganza es un boomerang, hijo. Te golpeará de vuelta. Y lo hizo. Un paparazzi me siguió hasta Lavapiés, publicando fotos mías desaliñado, con ojeras, comprando leche en el Chino. El inventor loco, genio o villano. Las redes estallaron en memes, yo como Don Quijote, luchando molinos de viento. Elena me escribió, mira lo que has convertido. Vale la pena. No respondí. En cambio, profundicé el plan. Descubrí que Javier había desviado fondos de Econova para pagar deudas de juego al póker en casinos de Marbella. Un whistleblower y anónimo yo, de nuevo lo filtró a la Guardia Civil. Redadas. Interrogatorios. Javier, esposado en las noticias, parecía un espectro de sí mismo. Mamá me visitó entonces, en mi agujero de piso. Trajo empanadas caseras y lágrimas. Raúl, para. Tu hermano está destruido. Recuerda cuando erais niños, robando higos en el huerto. La abracé, oliendo su perfume de lavanda. Pero el niño en mí estaba muerto. Él eligió esto, mamá. Ella se fue, murmurando plegarias a la Virgen. El archivo 2 cierra con la escalada, mi aislamiento se profundiza. La venganza acelera. Pero las primeras grietas en mi armadura aparecen. El invierno de 2025 azotó Madrid con vientos que ululaban como almas en pena. Mi vientre no. El de Elena se hinchó con la promesa de vida. Pero nuestra unión se deshilachaba como un tapiz viejo.
Ella se había mudado a un piso compartido en Malasaña con una amiga, una pintora bohemia llamada Sofía que odiaba los dramas machistas. Nuestras visitas eran robadas, cafés en secreto en la chocolatería San Ginés, donde el azúcar empalagoso no endulzaba el amargor entre nosotros. Raúl, el bebé viene en 2 semanas. Estarás. Su mano sobre la mía, tibia pero distante. Asentí, tragando el nudo en la garganta. Claro. Seré el padre que mereces. Mentira. En mi cabeza. Los planes bullían, el siguiente golpe a Javier era una demanda civil por malversación, basada en documentos que aqueé de su email un pecado menor en mi cruzada. Él contraatacó con viles rumores y mails anónimos a mis contactos en Terra Verde, acusándome de inestabilidad mental. Antonio dudó. Raúl, ¿es verdad lo de la terapia? No quiero riesgos. La noche del parto. Madrid era un caos de luces navideñas parpadeantes. Elena me llamó a las 2 de la mañana. Es hora. Ven al hospital 12 de octubre. Corrí por las calles heladas. El aliento formando nubes blancas. Un taxi que tardó una eternidad en el tráfico de la M30. Llegué sudado, aterrorizado, al ver su rostro pálido en la sala de partos. Quédate conmigo, suplicó, apretando mi mano mientras las contracciones la retorcían. Lucía nació al alba, un llanto agudo que cortó el silencio como una bendición profana. La pusieron en mis brazos, diminuta, con mechones negros y ojos entrecerrados que prometían tormentas. Es perfecta, murmuró Elena, exhausta pero radiante. Lágrimas rodaron por mis mejillas. En ese momento, el odio se evaporó, solo existía ella, mi hija, un lienzo en blanco en un mundo manchado. Pero la paz duró lo que un suspiro. Javier apareció en el hospital esa tarde, con un ramo de rosas rojas y una sonrisa fingida. Puedo ver a mi sobrina. Elena, aún débil, asintió. Yo me tensé como un arco. 5 minutos. Él se acercó a la cuna, tocando su manita con delicadeza inesperada. Es hermosa, como su tía. Luego, a mí, en voz baja, esto no cambia nada. Te destruiré por lo que hiciste con la patente. Sus ojos brillaban con una locura que reflejaba la mía. Elena lo oyó y palideció. Fuera, Javier. No en este lugar. Él se fue, pero dejó una bomba, una carta de mamá, entregada en mano. Raúl, tu hermano confiesa todo. Fue un error, pero el odio os consuma a ambos. Reconcíliate por Lucía. Lágrimas frescas. ¿Reconciliarme? El hombre que me robó no merecía redención. De vuelta en Lavapiés, con Lucía en un Moisés prestado. Las noches fueron un infierno de pañales y llantos. Elena volvió temporalmente, por el bebé, pero dormíamos en camas separadas. No confío en ti, Raúl. Tu venganza nos está matando. Discutíamos en susurros para no despertar a la niña, sobre dinero yo sin un euro estable. Sobre futuro ella soñando con una casa en el campo. Sobre amor desgastado como una moneda falsa. El siguiente acto de venganza fue personal. Descubrí que Javier planeaba una bancarrota fraudulenta para Econova, transfiriendo activos a una offshore en las Caimán. Con ayuda de Miguel, el abogado, lo denuncié a Hacienda. Redadas en su ático, agentes sacando cajas de documentos, flashes de cámaras capturando su humillación. Las noticias lo destrozaron, el hijo pródigo de las Verdes, acusado de evasión. Perdió el ático, mudándose a un motel cutre en Vallecas. Me visitó allí, una noche de tormenta. Golpeó la puerta con puños furiosos. Abrí, con Lucía llorando en brazos. Mírate, un padre de mierda en un basurero. Contento. Su aliento apestaba a whisky. Lo empujé contra la pared. Tú me trajiste aquí. Firma la confesión de traición. Y paramos. El río.
Escupiendo, nunca. Eres mi espejo roto, Raúl. Los dos estamos jodidos. Se fue tambaleando bajo la lluvia. Y yo me derrumbé, meciendo a Lucía hasta que el agotamiento nos venció. Elena lo supo todo al día siguiente. Has ido demasiado lejos. Si no pares, me llevo a Lucía a Sevilla. El ultimátum me paralizó. Elegir entre venganza y familia, pasé las noches en vela, caminando con la niña por el Retiro, donde los patos nadaban indiferentes bajo la luna. Padre me visitaba en sueños, elige la luz, no la sombra. Pero la sombra era cómoda, familiar. El archivo 3 culmina en el nacimiento como catalizador emocional, intensificando los conflictos familiares y el dilema moral del protagonista. La Navidad se acercaba como un lobo, envuelta en luces falsas y villancicos que sonaban a burla. Lucía tenía un mes, un bulto de risas y cólicos que me anclaba a la realidad. Elena y yo pendíamos de un hilo, terapia de pareja en un centro de Usera, donde una psicóloga catalana nos obligaba a expresar vulnerabilidades. Raúl, porque la venganza. Yo balbuceaba sobre lealtad traicionada, Elena, sobre miedo al colapso. Quiero un hogar, no una batalla. Javier, acorralado, radicalizó su contraataque. Filtró pruebas de mi inestabilidad, emails manipulados donde confesaba alucinaciones post-padre. Terraverde vaciló, Antonio me llamó. Lo siento, Raúl. No podemos arriesgarnos con el escándalo. Mi sueño se desmoronaba de nuevo. Enfurecido, planeé el golpe maestro, una entrevista exclusiva en RTVE, contando mi versión. La patente del sol eterno, robada por Ambición Freterl. El programa España Directa lo emitió Prime Time, con recreaciones dramáticas y mi rostro demacrado en pantalla. Javier vio el rating, 2 millones de espectadores. Su mundo se achicó. Desesperado, organizó una reunión familiar en la casa de Toledo para Nochebuena. Por mamá. Por Lucía. Dijo por teléfono, voz ronca. Acepté, sabiendo que era una trampa. Elena dudó, no vayas. Es veneno. Pero fui, con Lucía en el portabebés y un revólver heredado de padre en la guantera del coche por si acaso. La casa estaba adornada, árbol con bolas rojas, pavo asado en el horno, pero el aire apestaba a tensión. Mamá nos recibió con abrazos fríos, ojos hinchados. Javier estaba allí, solo, sin Carla ni amigos. Feliz Navidad, familia. Brindamos con cava agrio, charlas superficiales sobre el tiempo. Lucía gorgoteaba, inocente, mientras bajo la mesa, mi pie rozaba el de Javier accidentalmente. Chispa. Después de la cena, mamá se retiró con la niña. Javier y yo nos quedamos en el salón, frente a la chimenea crepitante. Firma esto. Sacó un nuevo contrato. Manos temblorosas. Te doy el 50% si cedes la patente. Reí. Demasiado tarde. Has perdido. Su rostro se contorsionó. Por tu culpa, soy un paria. Mi vida es mierda por ti. Se lanzó, puños volando. Rodamos por el suelo, derribando el árbol. Bolas rompiéndose como ilusiones. Lo inmovilicé contra el suelo, rodilla en su pecho. Confiesa. Di que me traicionaste. Él escupió sangre. Sí, lo hice. Por papá, por ser el fuerte. Pero tú eres el débil que se revuelve. Sus palabras me quebraron. Solté, y él se levantó tambaleante, agarrando un atizador. Muere, hermano. El golpe silbó, pero lo esquivé, el metal chocó contra la repisa, enviando chispas. En ese caos, el twist, la puerta se abrió. Elena, que había seguido mi coche por instinto, entró con la policía, había visto el revólver en la guantera y alertado. Deténganlo. Javier dejó caer el atizador, esposado en segundos.
Mamá gritó desde arriba. Lucía llorando. Yo, jadeante, vi el horror en los ojos de Elena. No al villano Javier, sino a mí, el instigador. El archivo 4 construye al clímax, con la confrontación física y el twist de la intervención, cambiando la dinámica de la venganza. El juicio fue un circo en los juzgados de Toledo, con periodistas acampados como buitres. Primavera de 2026, cerezos en flor contrastando con el hedor del drama. Javier, en traje raído, parecía único de sí mismo, barba descuidada, ojos hundidos. Yo testifiqué primero, detallando la traición paso a paso, el contrato manipulado, las deudas ocultas, la agresión navideña. No busco venganza, señoría. Solo justicia. Mentira piadosa, el odio aún latía. Javier, en el banquillo, derramó lágrimas. Mi hermano me provocó. La presión de la familia. Padre siempre comparó. El juez, un hombre severo de bigote gris, frunció el ceño. Elena testificó en contra mía, Raúl se obsesionó. Casi pierdo a mi hija por su rabia. Sus palabras fueron balas, al salir. No me miró. Mamá, testigo clave. Colapsó, son mis hijos. Perdonadlos. El jurado deliberó 2 días. Veredicto, Javier culpable de agresión y fraude menor, 6 meses en prisión. Más restitución económica. La patente. Irrevocablemente mía. Salí del juzgado bajo un sol abrasador. Flechis cegándome. Periodistas gritaban, satisfecho con la caída de su hermano. Sonreí fríamente. La justicia es ciega, pero la familia sangra. Javier, esposado, me lanzó una mirada de puro veneno, esto no acaba. Raúl. Pero sí acababa. O eso creí. Las consecuencias fueron un dominó. Econova se disolvió. Yo absorbí los restos, donándolos a Terra Verde. Antonio, redimido, me nombró asesor, eres un héroe, pese a todo. Lucía gateaba ahora, balbuceando palpa. Y Elena. Elena volvió, tentativamente. Por la niña. Y porque te amo. Idiota. Nuestras noches eran tiernas pero frágiles, sexo reconciliador interrumpido por pesadillas mías, donde Javier me apuñalaba con el contrato. Pero el H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN llegó como una marea. Visité a Javier en prisión, en un locutorio estéril de Aranjuez. Separados por plexiglas, voces distorsionadas por el interfono. Hermano, dijo, voz quebrada. Era por miedo. Padre me dijo, cuida de Raúl, pero no dejes que te eclipse. Cuando vi la patente, quise ser el sol, no la sombra. Confesión verdadera. Lágrimas mías, yo también te odio por amarte. Colgué, pero el perdón se plantó como semilla. Mamá murió ese verano, de un corazón roto. Su funeral en el cementerio de Toledo fue lluvia y silencio. Javier, en permiso, llegó esposado. Nos abrazamos sobre la tumba, lo siento. Yo también. Pero el daño era irreversible, cicatrices en Lucía, que preguntaba por tío Javier, en Elena, con terapias semanales, en mí, con insomnio crónico. El archivo 5 explora las repercusiones legales y emocionales, con H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN emergente y un perdón parcial. 2 años después, Madrid era un lienzo renovado. Lucía, con 3 años, correteaba por el Retiro, persiguiendo patos con risas que curaban heridas. Elena y yo nos casamos en una ceremonia civil en el ayuntamiento, con testigos Antonio y Sofía. Por un nuevo comienzo, juramos bajo un arco de jazmines. La patente prosperaba, sol eterno en miles de hogares rurales. Noticias de premios Nobel murmurando mi nombre. Yo dirigía una fundación, no una empresa. El dinero servía a los olvidados, no a los banqueros. Javier salió en condicional.
mudándose a un pueblo en Galicia. Nos escribíamos cartas, las suyas, arrepentidas, las mías, cautelosas. He empezado una granja de cabras. Paz, al fin, decía. Lo visité una vez, en una costa brumosa, compartiendo pulpo a la gallega y vinos locals. Perdóname, pidió. Perdonado, respondí. Pero el eco del odio persistía. Un susurro. Twist final, un email de la oficina de patentes reveló que Javier había intentado reclamar coautoría años atrás. Pero padre lo detuvo. Era para protegerte, decía la nota póstuma de padre. La traición tenía raíces más profundas, no solo ambición, sino un legado tóxico de favoritismos. Lloré por la familia perdida, pero elegí romper el ciclo. Ahora, al atardecer en nuestra casa en las afueras, un chalet modesto con paneles solares, miro a Lucía jugar. Elena me abraza, has elegido bien. El sol eterno brilla, pero sé que las sombras definen la luz. Dejé que aceptaran el trato. Mantuve la patente. Sorprendí a todos. Y en esa sorpresa, me encontré a mí mismo, no vengador, sino superviviente. Fin. El ciclo cierra con redención parcial, consecuencias duraderas y reflexión profunda, honrando el drama psicológico.